Hoy nos vamos a meter de lleno con una figura que, vista desde la distancia, desde el siglo V, podría parecer, no sé, casi secundaria, pero que en realidad es uno de los grandes arquitectos del pensamiento cristiano, San Cirilo de Alejandría. Totalmente. Para este análisis partimos de un documento de Civic ODM que se titula El Doctor de la Encarnación Perfecta. Y la pregunta que nos lanza es enorme. Es la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo es posible que una disputa teológica que fue casi una guerra de palabras sobre quién era Cristo acabase definiendo la fe de miles de millones de personas, 1600 años después? Es que no era una discusión tranquila, ¿eh? Para nada. El siglo V era un auténtico campo de batalla intelectual. Todos se preguntaban, ¿pero quién era realmente Jesús? ¿Una especie de híbrido? ¿Un hombre ejemplar con una conexión especial con Dios? Exacto. Nuestra misión aquí es entender por qué la postura de Cirilo fue tan decisiva y por qué un solo título, uno aplicado a María, se convirtió en la clave de absolutamente todo. Y es que es fundamental entender eso, que las consecuencias de esa guerra de palabras, como bien dices, iban muchísimo más allá de la teología. Claro. Estaba en juego la concepción misma de la salvación. Las fuentes que hemos analizado nos presentan a Cirilo no solo como un intelectual, sino como un guardián. Un guardián, me gusta. El defensor a ultranza de la unidad de la persona de Cristo. Y de ahí, como una consecuencia casi inevitable, su defensa del título de María como Theotokos. Madre de Dios. Madre de Dios. Ese va a ser el epicentro de nuestra conversación, porque, como veremos, en esa única palabra se condensaba todo el debate. De acuerdo, pues situemos primero al hombre. ¿Quién era Cirilo? A ver. Sabemos que nace sobre el año 375 y que era sobrino de Teófilo, el patriarca de Alejandría. Y esto es importante. ¿Por qué? Importantísimo. Porque en aquella época el nepotismo era la norma, y claro, en el 412 hereda el cargo. Y Alejandría no era una diócesis cualquiera. No. Era un centro de poder, intelectual, político, económico. Rivalizaba directamente con Roma y sobre todo con la nueva capital, con Constantinopla. El documento describe su mandato de 32 años como turbulentísimo y fecundo. Y la palabra turbulentísimo, yo creo, se queda corta. Totalmente. Es que hay que imaginar la Alejandría de la época. Era un hervidero de culturas, de religiones, de filosofías. Una locura. Tenías a los cristianos, a los judíos, las últimas corrientes del paganismo grecorromano. Y la escuela teológica de Alejandría era famosísima por su enfoque alegórico, casi místico, de la escritura, en la línea de gigantes como Orígenes o San Atanasio. O sea que Cirilo se forma en ese caldo de cultivo. Exacto. Pero su patriarcado está marcado por el conflicto constante. Hay choques violentos con la comunidad judía, tensiones con el prefecto imperial. No era un santo de vidriera, ¿eh? No. Era un líder duro en una época durísima, acostumbrado a las luchas de poder. Y toda esa energía, al final la volcará en la que él consideraba la batalla definitiva. La batalla contra Nestorio, el patriarca de Constantinopla. Y aquí ya no hablamos solo de dos teólogos que no se ponen de acuerdo. No, esto es otra cosa. Hablamos de Alejandría contra Constantinopla. Es una lucha por la primacía en Oriente, ¿no es así? Exactamente. Es una guerra teológica, como dice el documento, pero con un trasfondo geopolítico inmenso. Nestorio venía de la escuela de Antioquía, la gran rival de Alejandría. Claro, el otro gran polo intelectual. Eso es. Si Alejandría era más mística y se centraba en la divinidad de Cristo, Antioquía era más, literal, más historicista. Ponía un énfasis enorme en proteger la humanidad real y completa de Jesús. Tenía miedo de que se diluyera, ¿no? Tenían pánico de que al hablar de un Dios hecho hombre, se acabara, pues eso, diluyendo su humanidad, convirtiéndolo en una especie de fantasma divino. Y la postura de Nestorio, lo que llamamos nestorianismo, es el resultado lógico de esa preocupación. Vale, aquí es donde la cosa se pone densa. Nestorio en la práctica, ¿qué decía? Que Jesús era como dos personas en un mismo cuerpo. Dicho de una forma sencilla, sí. Para Nestorio había una distinción muy marcada entre el hombre Jesús, el que nace de María, ¿Vale? y el Logos, el verbo divino, que digamos habitaba en él. Era como si dos sujetos convivieran en una unión moral perfecta, una especie de colaboración íntima. Como si el verbo inspirase al hombre Jesús. Justo. Lo inspiraba, lo guiaba, pero no eran una única y misma persona. Y para Cirilo esto era dinamita pura.
rompía la fe por la mitad. Entiendo. Su contraataque se basa en una idea radicalmente simple y profunda. Hay una frase suya citada en los materiales que es un auténtico misil teológico. Dice: no decimos que el Verbo se unió a un hombre, sino que se hizo hombre. La diferencia parece sutil, pero las implicaciones son gigantescas. Enormes. Si se hizo hombre, significa que cada acto de Jesús, desde comer y dormir hasta, no sé, hacer milagros o morir en la cruz, es el acto de una única persona. ¿De una única persona? Y esa persona es el Hijo de Dios. No hay un yo humano y un yo divino que actúan por separado. Precisamente. Esa es la unidad de la persona o la unión hipostática, como se le llamará después. Cirilo insistía en que la divinidad y la humanidad en Cristo estaban unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Vale. Para él, si separabas a Cristo en dos, la salvación se volvía imposible, porque la idea central de la redención, sobre todo en la teología oriental, es la theosis. La divinización. La divinización, la idea de que Dios se hizo hombre para que el ser humano pudiera participar de la vida de Dios. Si el que murió en la cruz fue solo el hombre Jesús y no el Hijo de Dios en su humanidad, Entonces la conexión se rompe. se rompe. La muerte no ha sido vencida por Dios mismo, y la conexión entre la humanidad y Dios no se ha restaurado de forma real, ontológica. La salvación se convertiría en un mero ejemplo moral, no en una transformación real de nuestra naturaleza. Vale, lo sigo. Pero, poniéndome en el lugar de Nestorio y la escuela de Antioquía, ¿no es comprensible su cautela? Sí, claro que lo es. La idea de que Dios, el ser impasible, inmutable, eterno, pueda nacer, llorar, sufrir y morir, suena a primera vista casi blasfemo. ¿Cómo rebatía Cirilo ese impacto inicial? Es una objeción muy inteligente. Y de hecho era el corazón del argumento de Antioquía. Tenían pánico, como decíamos, de atribuir a Dios el sufrimiento, la pasión. Claro. La respuesta de Cirilo es una de las genialidades de la teología patrística. Él introduce lo que se llama la communicatio idiomatum, la comunicación de propiedades. A ver, explica eso. Sostiene que, como en Cristo hay una sola persona, podemos atribuir las propiedades humanas al sujeto divino, y viceversa. Por eso podemos decir, Dios nació en Belén o Dios murió en la cruz. Ah. No es que la naturaleza divina muriera, eso es imposible. Lo que significa es que la única persona, el Hijo de Dios, experimentó la muerte en su naturaleza humana, la que había asumido. Entiendo. Es una distinción clave. Sin esta comunicación de propiedades, el Evangelio se vacía. Y toda esta batalla conceptual tan abstracta encontró su campo de batalla perfecto en un tema aparentemente más sencillo. El título que se le daba a María. El famoso Theotokos, Madre de Dios. Entiendo la lógica de Cirilo, pero ¿no corría el riesgo de que la gente malinterpretara esto? Al insistir tanto en Madre de Dios, ¿no se desdibujaba la línea y se podía acabar convirtiendo a María en una especie de diosa? Como si ella fuera el origen de la divinidad. Ese era precisamente el ataque de Nestorio. Él decía que era un título pagano que recordaba a las diosas madre, y proponía un término alternativo, Christotokos. Madre de Cristo. Madre de Cristo. Suena razonable, ¿verdad? María dio a luz a Cristo. Suena impecable, ¿sí? Pero Cirilo se dio cuenta de que esa era la trampa. Era una palabra deliberadamente ambigua. Si María es solo madre de Cristo, dejas la puerta abierta a que fuera madre solo de la parte humana. Ah, ahora lo veo. Pero si es madre de Dios, no hay escapatoria. Estás obligado a confesar que el niño que nació de ella, esa persona concreta, es Dios desde el instante de su concepción. Claro. Así que el título de María funciona como una especie de contraseña doctrinal. Me encanta esa definición. Si usas la correcta Theotokos, accedes a la cristología de la unidad. Si usas la incorrecta Christotokos, te quedas en la ambigüedad, en la puerta de la división. Es una herramienta de precisión. La mejor definición que he oído. Por eso el documento insiste tanto en que el título Theotokos no es en su origen un privilegio mariano, sino un dogma cristológico. Es la prueba del algodón. Es la prueba del algodón de la fe en la encarnación. La defensa del título de María era en realidad la defensa de la identidad de su hijo. Cirilo lo resumió en una frase que fue leída y aclamada en el concilio que resolvería todo este asunto. Dice así: confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios,
porque engendró según la carne al Verbo de Dios encarnado. Ahí está todo. En esa frase está todo. La maternidad real, según la carne, y la identidad divina del niño. La genialidad de Cirilo fue llevar una guerra en un frente amplísimo a una única batalla decisiva en un terreno que él eligió. Una batalla por una palabra. Y esa batalla tuvo su clímax en el año 431, en el Concilio de Éfeso. Y por lo que se lee, aquello fue de todo menos un debate sereno. Uf. Fue un drama político y eclesiástico de primer orden. Absolutamente. Éfeso fue un caos. Cirilo, como legado papal, llega con su delegación. Nestorio llega con la suya. Pero los obispos de Antioquía, que eran partidarios de Nestorio, se retrasan en el camino. ¡Qué oportuno! Pues sí. Y Cirilo, argumentando que no se puede hacer esperar a toda la Iglesia, decide empezar el concilio sin ellos. En una sola sesión maratoniana se leen los textos de Cirilo y de Nestorio, se condena la doctrina de Nestorio, se le depone como patriarca y se proclama solemnemente el dogma de María como Theotokos. En un día. En un día. La gente de Éfeso, que tenía una gran devoción a la Virgen, salió a la calle a celebrarlo con antorchas. Una fiesta. Me lo imagino. ¿Y qué pasó cuando llegaron los obispos de Antioquía? Pues llegaron unos días después. Se encontraron con todo decidido y montaron en cólera. Normal. Organizaron su propio concilio allí mismo en Éfeso y excomulgaron a Cirilo. Durante un tiempo hubo 2 concilios, 2 condenas cruzadas. Vaya lío. Haría en un cisma permanente. Pero al final, la teología de Cirilo era tan sólida y su posición tan coherente con la fe tradicional que la balanza se inclinó a su favor. Y Nestorio cayó. Nestorio fue exiliado, y las definiciones del concilio de Cirilo fueron finalmente aceptadas por Roma y la mayoría de Oriente. El concilio le otorgó un título que lo dice todo: el guardián de la fe apostólica. O sea que no solo ganó el debate, sino que lo hizo jugando fuerte en el campo político. Una victoria total. Los resultados que se consolidaron fueron, por tanto, una afirmación rotunda de su pensamiento. Cristo es una sola persona divina, María es Madre de Dios y la encarnación es una unión real, no una simple cooperación. Una victoria total, sí. El documento lo atribuye a su claridad teológica, firmeza pastoral y autoridad moral. Los textos que había preparado para el concilio, en especial las famosas 12 anatematizaciones contra Nestorio, eran demoledores. Las 12 anatematizaciones. Eran 12 puntos que iban desmontando una por una las tesis nestorianas, forzando a todo el mundo a posicionarse. Éfeso no fue el final de los debates cristológicos, pero sí estableció el pilar fundamental sobre el que se construiría todo lo demás, especialmente en el siguiente gran concilio, el de Calcedonia. Y todo esto que parece historia antigua, ¿cómo resuena hoy? ¿Por qué debería importarnos esta disputa del siglo V? Porque las conclusiones de Cirilo siguen siendo el ADN de la fe cristiana mayoritaria. Primero, y lo más obvio, fija la identidad de Cristo. Cada vez que en el credo se dice que Jesucristo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, Se está recitando teología ciriliana pura y dura. pura y dura. Segundo, da un fundamento dogmático potentísimo a la figura de María. La devoción mariana no es un apéndice sentimental, sino que nace directamente del corazón del misterio de Cristo. ¿Y tercero, has dicho? Y tercero, y esto es muy importante, tiene implicaciones enormes en la vida sacramental. Explícase un poco más, la conexión con los sacramentos. Pensemos en la Eucaristía. Si Cristo estuviera dividido en 2, ¿qué se recibe en la comunión? ¿El cuerpo del hombre Jesús? Claro, no tendría el mismo valor. Cirilo argumentaría que, al ser Cristo una sola persona divina, lo que se recibe es el cuerpo y la sangre de esa persona, el Verbo encarnado. Es lo que fundamenta la doctrina de la presencia real. Entiendo. La Eucaristía se convierte en un acto de comunión no con un recuerdo, sino con el Dios hombre en persona, lo que nos permite entrar en esa dinámica de la teosis, de la divinización que mencionábamos antes. O sea que sus ideas no son para los libros, sino que estructuran la experiencia de fe de millones de personas cada día. Exacto. Y su legado va más allá de la Iglesia católica, ¿cierto? Sin duda. Cirilo es uno de los padres de la Iglesia más venerados en las iglesias ortodoxas, tanto las bizantinas como las coptas y orientales. Esto lo convierte en una figura ecuménica de primerísimo orden. Es un puente. Es el puente, el terreno común cuando católicos y ortodoxos dialogan sobre cristología. Y más allá del teólogo y del estratega eclesiástico, las fuentes nos recuerdan al pastor, un hombre de una espiritualidad profunda, que amaba la escritura y que entendía su lucha no como una búsqueda de poder personal, Sino como una defensa de la verdad.
Como la defensa de la verdad que da la salvación a los fieles. Era un intelectual, sí, pero con el corazón de un pastor. En resumen, lo que queda claro es que San Cirilo de Alejandría no solo ganó una discusión. Forjó el lenguaje y los conceptos para hablar del misterio central del cristianismo de una forma que ha resistido casi 2 milenios. Casi nada. Su defensa a ultranza de una sola palabra, Theotokos, fue en realidad la defensa de la idea misma de la encarnación. Hay una cita suya, de su carta a Nestorio, que lo condensa todo de manera brillante. Es uno y el mismo Cristo, el Hijo, el Señor, el Verbo del Padre nacido del Padre antes de todos los siglos y nacido en los últimos tiempos de la Virgen María. Es perfecta. La misma persona en 2 nacimientos. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final muy potente, creo. El análisis de Cirilo y su batalla por la palabra Theotokos nos enseña que, a veces, un sistema entero de pensamiento, una cosmovisión completa, pivota sobre un único concepto, sobre una sola idea que funciona como la clave de bóveda de todo el edificio. Cierto. Esto nos lleva a una pregunta interesante para quien nos escucha. En nuestros propios campos de conocimiento, en nuestras profesiones o incluso en nuestro sistema de valores personales, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa idea central? ¿Cuál es nuestro Theotokos particular? Exacto. ¿Cuál es ese concepto que, si lo quitáramos, haría que toda nuestra estructura se viniera abajo? Identificarlo es, en el fondo, entender qué es lo que realmente sostiene todo lo demás.